Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 23 y versículo 37. Quiero compartir esta mañana dos mensajes cortos dados por el Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo exponerlo y esperar que Dios aplique esa palabra en su corazón para que usted tome acciones, para que usted reaccione, para que usted pueda alinearse con la voluntad de Dios y con el propósito de Dios para su vida. Mateo 23 y verso 37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es sumamente interesante este pasaje y el otro pasaje que vamos a ocupar esta mañana para meditar en ellos, porque el Señor Jesucristo manifiesta una advertencia prácticamente final después de haber enviado muchas veces diferentes hombres, después de haber usado diferentes circunstancias para poder tratar de atraer a su pueblo, y ya no habiendo más esperanza, por así decirlo, ya no habiendo más oportunidad de arrepentimiento, el Señor prácticamente establece que ha llegado al fin, al límite, la maldad, y es como que la misericordia se detiene, porque es imposible que no se manifieste un juicio, pues Dios es justo y no dejará impune al pecador, ni puede pasar por alto el pecado. Sin embargo, Dios es lleno de gracia, y en su gracia y en su misericordia Él da el tiempo para el arrepentimiento. Así que hay que entender la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, porque es por la misericordia de Dios que podemos ser perdonados y escapar del juicio. Pero cuando la gente no valora la misericordia, el juicio sigue su curso y el juicio va a manifestarse. Cuando consideramos que este fue el trato de Dios con el pueblo de Israel, tenemos que entender que esto tiene una aplicación con nosotros ahora como iglesia. Hay una parábola, una de las parábolas del reino nos enseña que el Señor le entregó una viña a los labradores malvados, y esa viña fue entregada bajo el cuidado de ellos, y establece la idea del reino de Dios. Le fue entregado a los judíos, y se suponía que los judíos tenían que entregar el fruto, un estilo de vida, una nación temerosa de Dios, una nación que honrara a Dios, una nación que viviera bajo las leyes de Dios. Pero ellos se apartaban de Dios, y entonces Dios enviaba a los profetas para amonestarlos, para advertirles, para invitarlos a acercarse, a cambiar. Pero ellos rechazaron a los profetas. Y en esa parábola de los labradores malvados, Jesús enseña que los labradores terminaron matando al hijo del dueño, y es una referencia hacia él mismo. Y entonces él pregunta: ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Bueno, va a tener que castigar a estos labradores malvados, y va a tener que entregarle la viña a otros que le den su fruto a su tiempo. Esos labradores malvados son los judíos, que cayeron en la religiosidad, en la hipocresía, en la desobediencia, haciendo las costumbres de las naciones paganas, lo cual Dios les había prohibido. Se acomodaron al mundo, se corrompieron de tal manera que aún hasta el día de hoy la nación de Israel tiene una gran cantidad de su población que viven en corrupción, en pecado, en inmoralidad. Incluso recientemente, en el mes de junio, acaba de pasar el desfile del orgullo gay allá en Israel, porque los israelitas se corrompieron, mataron a Jesucristo, y entonces Jesús dice:
¿Qué es lo que se va a hacer con estos labradores malvados? Hay que castigarlos y entregarles la viña a otros, y esos otros somos nosotros, la iglesia. Pero eso significa que nosotros podemos cometer el mismo error que ellos. No darle a Dios el fruto que Él espera. Frutos de justicia, de santidad, de misericordia, vidas cambiadas. Gente viviendo bajo los principios de su reino, bajo su ley, viviendo de otra manera. Pero la iglesia está cometiendo el mismo error. La iglesia camina hacia el mundo, se enreda en el pecado, desobedece a Dios, desarrolla un estilo de vida carnal, un estilo de vida de comodidad, un estilo de vida de imitar al mundo, sin caminar en el temor de Dios y sin los principios de Dios. Rechazando a los ministros que predican la palabra verdadera y siguiendo a aquellos ministros que les endulzan los oídos. Así que la iglesia está en la condición de poder darle a Dios el fruto que Él espera, pero también puede cometer el mismo error que los judíos: rechazar a los verdaderos ministros de Dios, no obedecer la palabra, no recibir el mensaje, y quizás no necesariamente matar a los pastores, tal vez dejarlos morir de hambre, sí. Tal vez no matarlos apedreándolos, pero por lo menos resistiendo el mensaje, oponiéndose al mensaje, no obedeciendo la palabra, y al final lo que va a suceder es juicio, al igual que sucedió con la nación de Israel. Así que este pasaje es sumamente interesante, porque yo descubro el corazón de Dios en la persona de Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Para qué venían los profetas? Los profetas venían con un mensaje de amonestación. Los profetas venían con una palabra de advertencia, anunciando que el juicio se iba a manifestar si no cambiaban. Pero también los profetas venían con palabra de bendición acerca de restauración, del respaldo de Dios, del poder de Dios, porque los profetas eran los que hablaban de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Y estos eran rechazados por el pueblo. Sin embargo, Dios en su misericordia dice que Él enviaba una y otra vez, y mataban a los profetas, mataban a los que eran enviados. Y esta porción en particular es tremenda porque no solamente revela la divinidad del Señor Jesucristo, sino que también nos muestra su compasión y su amor. Dios ha estado esperando por usted. Dios ha estado esperando por mí. Dios ha estado esperando por todos nosotros, hermano, para que reaccionemos. Han pasado años y usted todavía no reacciona. La palabra siendo predicada, mensajes confrontativos quizá como el del domingo pasado, mensajes motivadores, de aliento, de ánimo, como han sido muchos otros en diferentes ocasiones, pero Dios ha estado esperando para que el pueblo reaccione y para que el pueblo tome una determinación con convicciones de que solamente hay un Dios y no está en competencia con nadie. Me encanta este pasaje porque vemos al Señor Jesucristo diciendo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? O sea que Él revela que Él es el Dios del Antiguo Testamento, que estuvo tratando de reunir a su pueblo. Eran esparcidos, eran castigados, pero aún ahí Dios les enviaba profetas y les hablaba de restauración, les hablaba de recogerlos, les hablaba de bendecirlos, y aún ahí el pueblo no obedecía. El pueblo pasaba por diferentes etapas, como sucedió anteriormente en la época de los jueces. Por causa de su pecado caían en la esclavitud, en el dominio de alguna de las naciones. Clamaban a Dios, buscaban a Dios después de años de ser esclavos, 40 años, 50, 70 años. Toda una generación vivía oprimida. Clamaban a Dios, Dios los libraba, les levantaba un juez, levantaba un líder militar, los bendecía, los sacaba de la esclavitud, y cuando estaban libres, ocupaban su libertad para vivir en el pecado. Eso es lo mismo que hace la iglesia ahora. La iglesia ocupa la prosperidad para vivir en el pecado. El creyente ocupa las finanzas para vivir en el pecado. Ocupa el tiempo, la vida, la salud que tiene, la ocupan para vivir en el pecado. Y qué tremendo cuando la gente está enferma, cuando está arruinada y dice: si Dios me diera, yo le sirviera. Si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer lo otro, yo iría. Pero mientras la iglesia tiene salud, mientras la iglesia tiene finanzas, recursos, vida, tiempo, ocupan todo eso en malgastarlo,
En lugar de enfocarse en buscar el reino primero, se enfocan en sí mismos, en sus propios deleites, y no están buscando el reino de Dios primero. Y entonces se comete el mismo error que los israelitas. Ellos en el tiempo de los jueces cayeron en esa condición. Muchas veces se convirtió como un ciclo. Volvían a pecar, desobedecían a Dios, volvían a quedar cautivos, esclavos. Después de estar oprimidos por muchos años, volvían a clamar, Dios los levantaba, los libraba, volvían a ser libres, volvían a usar su libertad y su prosperidad para vivir en el pecado. Así que la nación de Israel es un modelo, es un ejemplo de las cosas malas que no tenemos que hacer. Y por eso la palabra de Dios dice que las cosas que están escritas para nuestro provecho están escritas. Porque nosotros podemos aprender de los errores de otros. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos, hermanos, para poder considerar en lo natural, en nuestro alrededor, qué es lo que esta persona hizo para tener éxito. ¿Qué es lo que esta persona hizo para vivir en desgracia? Y podemos trazar un camino. Todo alcohólico comenzó con una cerveza. Todo fumador comenzó probando el cigarro. Toda persona inmoral y los homosexuales comenzaron con una vida de probar la sexualidad de otra manera. Todo comienza con algo pequeño y todo termina de una manera grande, ya sea en lo bueno o en lo malo. Usted puede comenzar a practicar la verdad, la justicia, y usted se va a desarrollar en la verdad, en la justicia y la santidad. Usted puede comenzar con el temor a sus padres, pero luego avanza hacia el temor a Dios y va a terminar participando de la gloria de Dios. O usted comienza robándose el vuelto de sus padres y avanza hacia hacer una que otra cosa en la empresa para que le queden unos billetes más. Y avanza para defraudar y hacer cosas más grandes y termina en Mariona. Todas las cosas comienzan pequeñas y todas las cosas terminan grandes. Y ahí es donde es necesario que el ser humano sepa que Dios lo ha dotado de inteligencia, de sentidos, para poder analizar, para poder juzgar, para poder considerar no solamente su vida, su existencia, sino también la existencia de los que están alrededor. Así que nosotros tenemos la ventaja de que podemos considerar lo que le sucedió a Israel, y el apóstol Pablo ocupa esto como ejemplo diciendo, para que no tentemos a Dios como ellos lo tentaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron. El apóstol Pablo habla de cómo Israel desobedeció a Dios en el desierto, y él dice que esto esté escrito como ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo error. Así que esta mañana, al enfocarnos en oír la voz de Dios y en entender que la misericordia de Dios se extiende y Dios continúa hablando, advirtiendo, amonestando y finalmente anunciando el juicio y ejecutando el juicio, la aplicación esta mañana para nosotros como iglesia es que Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. No somos nosotros los que hemos estado esperando que Dios obre. Es que he estado esperando en Dios, pastor. No, usted no ha estado esperando en Dios. Dios ha estado esperando por usted por años. Que se alinee, que camine en fe, que busque el reino primero. Usted no es quien ha estado esperando en Dios. Dios es quien lo ha estado esperando a usted. Es Dios quien me ha estado esperando a mí. Hubo una hermana que se acerca a un pastor y le dice, pastor, estoy frustrada, estoy decepcionada de Dios, porque la Biblia dice que todas las cosas que pidamos en el nombre de Jesús las recibiremos. Y yo estoy frustrada porque Dios me ha fallado, Dios no me ha respondido. Yo he pedido y Dios no ha contestado mis oraciones. Y el pastor se detiene por un momento y dice, hermana, pero esa escritura también está cerca de otra que dice que si nosotros hacemos su voluntad, Él nos oye. Si hacemos las cosas que son agradables delante de Él, Él nos oye. Yo creo que Dios no le ha fallado, sino que usted le ha fallado a Dios, porque probablemente no está haciendo las cosas que son agradables delante de Él. No está caminando de acuerdo a su voluntad. Y aquí es donde tenemos que juntar el entendimiento de que hay cosas que Dios hará, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Ahora,
En esta porción de la palabra vemos al Señor mostrando el amor, el corazón, y ocupa esta figura tan interesante. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos? Para los que saben qué es una gallina y para los que saben qué es un pollito y lo que hace la gallina para defender sus pollitos, generalmente lo que sucede es que la gallina llama a sus pollitos para indicarles dónde hay comida y para que los pollitos se junten, y ella pica para que los pollitos lleguen porque ahí hay comida, porque la madre es proveedora y Dios es nuestro proveedor, y Él nos llama igual que la gallina, como Jesús lo dice, para decirnos dónde está la bendición. Pero si el pollito, que es usted, no hace caso a la gallina, allá va a andar buscando alrededor, y la gallina va a llamar aquí, co, 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 y el pollito allá por metro, el pollito allá en la Costa del Sol el domingo, el pollito se quedó en la casa planchando y barriendo la casa, haciendo todo el oficio. El pollito no obedece el llamado para la bendición. Pero también la gallina, cuando ve que hay un peligro, y esto sucede muy a menudo, diferentes peligros, la gallina se encrespa, extiende las alas, se le paran las plumas de la cabeza y se hace como que se hiciera más grande, y abre las alas para que los pollitos corran a esconderse. Y esto nos habla de protección, porque hay un peligro. Y Dios, a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través de los pastores en el Nuevo Testamento, le advierte a la iglesia, a los creyentes, a los hijos: hijo, te va a ir mal. Mira, mi muchachita, no sigas con ese eteo tan feo que te has conseguido, hombre. Mira, honra a Dios. Dios ocupaba a los profetas, Dios ocupa a los pastores, llamando hacia la bendición, advirtiendo sobre el peligro y ofreciendo protección. Así que la gallina está ahí con sus alas levantadas, se ha hecho más grande de repente y tiene espacio debajo de sus alas para que los pollitos puedan cubrirse. Y las gallinas son tan tremendas a la hora de defender sus pollitos, ¿verdad?, que se van encima de un perro, se van encima de un gato, le hacen frente a un tacuacín, otra cosa que tal vez no conocen, ¿verdad? Búsquelo ahí en Google. Pero la gallina provee protección. Y esta es la figura que Jesús ocupa para poder entenderlo. ¿Cuántas veces quise me revela el amor de Dios? ¿Cuántas veces quise juntarlos debajo de las alas? Y la Biblia nos habla de las alas de Dios. Dice que podemos estar seguros debajo de sus alas. Dice que debajo de las alas de Dios hay salvación. Y de una manera figurada, incluso los rabinos establecían que la unción, la presencia del Espíritu Santo se le llamaba como el ave santa. Y luego Dios ocupa la figura de la paloma, ¿verdad?, cuando Jesucristo es bautizado. Y la idea era que debajo de las alas de Dios hay seguridad, hay protección, hay bendición, hay vida, hermano. ¿Cómo es posible que el ser humano prefiera vivir en el mundo donde hay muerte y un deleite engañoso, cuando en la presencia de Dios hay vida, cuando ahí hay paz, cuando ahí hay seguridad? Solo es posible cuando la persona ha sido engañada y tiene sus expectativas puestas en lo terrenal y quiere disfrutar el ahora y no confía en Dios. Porque este es el asunto. El llamado se resiste por falta de confianza. ¿Por qué alguien no va a obedecer a Dios? Porque no confía en Él. ¿Por qué alguien no va a obedecer la palabra de Dios? Porque no cree que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y es hasta que conocemos y entendemos que Dios es bueno y que Él es fiel, que ya no volvemos atrás. ¿Alguien ya probó que Dios es bueno y que Él es fiel? Cuando uno prueba la bondad y la misericordia de Dios, dice, al igual que Pedro: Señor, ¿y a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién más puede salvarnos? ¿Quién puede sanar? ¿Quién obra milagros? ¿Quién es Dios? ¿Quién otro es como nuestro Dios? Y llegamos a la conclusión, pero por convicción y por experiencia: Jesús es Emmanuel. Es Dios con nosotros, el Dios manifestado en carne.
que al igual que en el Antiguo Testamento, como el Padre manifiesta su amor llamándonos a través de una predicación, a través de otra predicación, a través de una enseñanza, a través de una amonestación, a través de un hermano que le pega una regañada y usted dice, ¿y este quién es para que me regañe? Es Dios mostrando su misericordia, es Dios mostrándole el interés que tiene por su alma. Así que Jesús dice, ¿cuántas veces quise? Sé que está hablando de un gran tiempo. Y aunque podríamos enfocarlo como nación en Israel, siglos, tenemos que enfocarlo individualmente. ¿Cuántas veces Dios le ha llamado? ¿Cuántas veces usted ha sido inquietado por el Espíritu Santo en un mensaje, pero luego se fue y siguió viviendo de la misma manera? ¿Cuántas veces usted ha experimentado la presencia de Dios y sabe que hay más de Dios? Pudo oler un poco del Espíritu Santo, pudo percibir un poco de la presencia de Dios, pero fue y continuó con su mismo estilo de vida. Y Dios sigue esperando juntar a su pueblo. Dios sigue llamando, amonestando, advirtiendo, exhortando. Así que tenemos que tomarlo de una manera individual. El Señor está diciendo en otras palabras, quise atraerte porque quiero bendecirte. El Señor está diciendo, te llamé para corregirte, te advertí para que te arrepintieras, pero no quisiste. Esto revela que hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Jesús está diciendo, yo quise muchas veces juntarlos, pero luego está diciendo, ustedes no quisieron. Pero apliquémoslo a la iglesia. Dios quiere levantar un pueblo santo, un pueblo suyo, un pueblo en el cual mostrar su gloria y su poder. Pero es un pueblo que tiene que caminar en temor, en santidad, en obediencia, dedicado a Él. Y Dios va a mostrar su gloria, su gracia, su poder, su provisión. Porque Él quiere ser el Dios de su pueblo que voluntariamente le siguen, le temen, le sirven y le obedecen. Dios quiere manifestar su poder y su bendición. Mire, piense, hermano, ¿para quién creó Dios el mundo? Para el hombre. ¿Para quién creó Dios los alimentos y tantos sabores que hay? Supóngase usted que todo supiera a maíz. Maíz todos los días, hermano. Supóngase que todo supiera a frijoles. Eso sí, pastor, me están diciendo algunos. Espere, cambiemos de ejemplo entonces. Supóngase que todo supiera a tomate. Todo sabor de pepino. Qué aburrido. Pero Dios creó los sabores para nosotros. Amén. Dios creó los colores para nosotros. Dios creó sus obras, el mar, las montañas, los lagos, los ríos, para nosotros. Dios creó todas las cosas para nuestro deleite, porque Él quería gloriarse en esa relación con esta creación, la cual fue hecha a su imagen y a su semejanza. Todo lo creó para nosotros, dice la palabra, y todo lo dejó bajo el dominio del hombre. Bueyes, bestias, animales, todo lo sujetó bajo la autoridad del hombre. ¿Por qué? Porque la intención de Dios desde el principio era bendecir al hombre. Y esa intención de Dios no ha cambiado. La voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sanar, restaurar, vivificar el corazón quebrantado. Dios quiere consolar. Dios quiere poner en alto. Hizo un trato con su pueblo y les dijo, ustedes van a ser puestos como cabeza y no por cola. Dios le habló a su pueblo acerca de su voluntad, de sus propósitos. Pero aquí Él dice, ustedes no quisieron. Así que aplicándolo a nosotros en nuestro tiempo, como una iglesia local y hablando de una iglesia en este tiempo, Dios sigue llamando a la iglesia, Dios sigue llamando al creyente a una conversión genuina, a una entrega, a un seguirle de verdad, viviendo por la palabra. No haciendo lo que el Señor dice en su palabra que no hay que hacer porque no nos conviene, haciendo lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer porque traerá beneficios a nuestra vida. Y esa es la vida de fe. Dios nos llama a vivir por fe. Dios nos llama a confiar en Él. Pero al igual que Israel, hay muchos que no quieren. Y llega el punto donde ya no hay más invitación.
Llega el punto donde ya no hay más corrección, ni siquiera ya no hay más advertencia, sino que llega el punto donde lo que hay es anuncio de juicio. Y eso es lo que podemos ver en este texto, porque el Señor dice: ustedes no quisieron. Entonces, verso 38, he aquí, su casa va a ser dejada desierta. Dios está diciendo: van a morir. El juicio viene sobre ustedes. Ya no se puede detener más el juicio, porque ha sido detenido en base a la misericordia por mucho tiempo. Pero ahora solamente queda el juicio. ¿Por qué? Porque mataron a aquellos que yo envié para invitarles al arrepentimiento. Mataron a aquellos que les anunciaron las bendiciones, les revelaban mi voluntad, les explicaban mi palabra. Los mataron, los apedrearon, y a pesar de que eran asesinos, todavía existía la oportunidad de ser perdonados si hubieran oído, pero como no quisieron, su casa queda desierta. Entonces, en la aplicación contemporánea sería: ha oído palabra, ha oído mensajes de amonestación, de invitación, de bendición, palabra de fe, palabra que lo ha confrontado, y ha venido en ese su caminar de que sí está en la iglesia, no está en la iglesia, sí está en Cristo, está en el mundo, o sí está en Cristo pero ama las cosas del mundo y se hace un poquito amigo del mundo. Sí está en Cristo pero el reino no es primero. Diferentes condiciones personales. Y el Señor, a pesar de nuestra infidelidad, sigue siendo fiel. Y sigue siendo paciente con cada uno de nosotros. Y nos espera hasta el punto en que tengamos esa conversión verdadera, donde así como Él lo dio todo por nosotros, nosotros debíamos de estar dispuestos a darlo todo por Él. Y por eso Él dijo que nadie que no aborreciera a padre, madre y que no dejara todo por causa de Él, no podía ser su discípulo. Porque Él lo dejó todo para salvarnos. Y Él nos pide que dejemos todo lo que nos va a traer muerte para poder ser salvos. Pero habrá un grupo, siempre habrá un remanente que sí obedece, que sí confía. Habrá un grupo en la iglesia que sí va a obedecer la palabra. Pero habrá un grupo que no va a querer escuchar. Y entonces solamente falta que llegue el juicio. Muy interesante a través de esta porción de la palabra entender, hermano, de una manera así bien personal, bien individual, lo que Dios quiere y lo que yo quiero, para que procuremos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo bueno para nuestra vida? Bueno, mejor, ¿cuántos creen que Dios quiere lo mejor para nuestra vida? Ahora, nosotros podemos obtenerlo o recibirlo, pero va a ser a su manera. Es por fe. Es por la obediencia a la palabra. Por eso el Señor habla a través de los profetas, entre otras cosas: reciben su salario y les cae en saco roto. Y lo que ustedes producen, yo lo disipo con un soplo. Por eso la palabra dice: en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica. En vano vela la guardia si Jehová no vela. Y ahí es donde tenemos que entender, hermanos, que Dios se ha revelado para llamarnos a la comunión con Él, para revelarnos su voluntad para nuestra vida. Y entonces Él pone ordenanzas que, si las llevamos a cabo, nos van a encaminar hacia las bendiciones, y pone prohibiciones porque Él sabe que nos va a ir mal si las hacemos. No es que Dios no quiera que disfrutemos la vida. De hecho, la Biblia dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y es Dios quien levanta del polvo al pobre y lo coloca en una posición de bendición. Entonces no se trata de que Dios quiera prohibirnos y mantenernos en una vida legalista, religiosa, sino que Él nos llama para ser su pueblo, caminando en santidad, en justicia, en misericordia, en verdad, en fe. Y esto nos va a llevar a una vida de libertad, de respaldo, de victoria, de poder, de provisión. Y por eso el Salmo 1 lo resume, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso el Señor se lo dijo a Josué:
Medita en mi palabra. Haz como está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando esas palabras vienen del Dios Todopoderoso, vale la pena prestar atención, hermano. Pero ¿qué hace la iglesia? No medita en la palabra, ni hace conforme está escrita. Y entonces no todo le sale bien, ni logra hacer prosperar su camino, porque está haciendo las cosas en su propia voluntad. Y ahí entonces separamos la voluntad de Dios de mi voluntad. Jesús dice: cuántas veces quise, mi voluntad era juntarlos, pero ustedes no quisieron, la voluntad del hombre. Dios está llamando a través del evangelismo, a través de la proclamación del nombre de Jesús, a través de anunciar el reino. Dios está llamando a las personas hacia el arrepentimiento para salvación. Y la salvación incluye la provisión, la sanidad, la libertad, la victoria, el respaldo, milagros. Dios está llamando también a través de la enseñanza, a través de la predicación al pueblo, para que se comprometa, para que se meta un poco más en el río, para que establezca su posición, para que haga firme su decisión o su vocación. Pero al igual que al evangelizar afuera, la mayor parte de gente rechaza el mensaje, adentro, en la iglesia, hay un montón de oidores, pero no hacen la palabra. Y entonces se aplica lo mismo. Yo quiero bendecirlos, yo quiero sanarlos, yo quiero levantarte, yo quiero prosperarte. Esa es mi voluntad, pero tú no has querido alinearte con mi palabra. La voluntad de Dios contra nuestra voluntad impiden que la bendición de Dios se manifieste. Ahora, ¿por qué será que no quisieron oír? Interesante pensar. Jesús dice: no quisisteis. Yo los quise juntar, pero ustedes no quisieron. ¿Por qué no habrán querido oír? Una opción sería porque cuando el hombre se enreda en el pecado, le es difícil soltarse del pecado. Y en esto consiste la trampa del diablo, en hacer que la gente se enrede poquito a poco y que crea que todo está bajo control hasta que se le sale del control. La trampa del diablo consiste en usar la mentira, en usar la tentación. Él es el tentador, él es el padre de mentira. Y cuando él logra que una persona quede enredada en el pecado, la persona no puede librarse. Yo personalmente he hablado con muchas personas que al evangelizarlos me han dicho: mire, es que yo quisiera, pero no puedo. Y yo le digo: pero Cristo puede, Cristo le va a dar la fuerza. No, es que no puedo. Y llegan a ser tan débiles en su voluntad que ni siquiera pueden usar su voluntad para confiar en Jesús, para que Jesús los liberte. Y es triste cuando una persona llega a esa condición. Yo he tratado de mostrarles con la palabra a algunas personas: mire, Dios sí puede, Dios puede ayudarle, es por su espíritu. No, es que no puedo. Están tan cegados, tan engañados, tan atados, tan enredados, que piensan que ya no hay esperanza. Y esa es la primera razón por la cual la gente no quiere oír el mensaje de Dios. Están atados al pecado. La segunda razón es: quieren hacer sus propios caminos. En otras palabras, ser dueños de sí mismos, vivir según su voluntad. Pero el cristianismo nos presenta un estilo de vida donde todo comienza con: Jesús es el Señor. Y eso significa: voy a someter mi voluntad a la voluntad de Él. Y cuando yo reconozco que Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi ayudador, Él es mi gloria, mi escudo, el que levanta mi cabeza. Pero no si Él no es mi Señor. Entonces la relación de corazón, la relación espiritual, la relación de fe demanda una determinación en el corazón humano. Y Dios no viola esa voluntad. Dios no lo va a forzar a usted, hermano, ni a que se congregue, ni a que sirva, ni a que dé, ni a que cante, ni a nada. Es una determinación personal, de corazón, bajo el entendimiento de lo que es la voluntad de Dios y la obra de Dios en nuestra vida. Así que la segunda razón por la que la gente no quiere es porque quiere vivir en sus caminos. La tercera razón podría ser porque aman su libertad, entre comillas. No quieren que se les diga lo que tienen que hacer, quieren vivir libres. Y la verdad es que no hay nadie que viva en libertad.
Aún hasta el hombre más rico del mundo está sujeto al tiempo, al sueño, al cansancio en su cuerpo, a las leyes de su país, a los impuestos, a las enfermedades, a las leyes físicas, a las leyes terrenales. No hay nadie que pueda ser libre y hacer su antojo, no hay nadie. Decía una amiga, una conocida hace muchos años, es que yo estoy estudiando para poder ser jefe de enfermeras porque no quiero que nadie me mande. ¿Cómo que si la jefe de enfermeras es la jefe del hospital? ¿Y cómo que la jefe del hospital es la ministra de salud? ¿Y cómo que la ministra de salud es el presidente? ¿Y cómo que el presidente es el todopoderoso? Siempre habrá alguien sobre usted, aunque no le guste. Y lo mejor entonces será que ese alguien sea Jesús y que voluntariamente le sigamos y le sirvamos, porque al vivir bajo su reino, vivimos bajo su cobertura, bajo su protección y su provisión. Así que esta mañana todavía podíamos enfocar el mensaje como un llamado antes de que llegue el juicio, como un llamado a tomar una determinación de seguir al Señor, porque Él quiere. Dios revela que su voluntad es sanidad. Si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Quiero, le dijo Jesús, se limpió. Dios revela que su voluntad es poder hacer que el hombre esté completo. Él es el que sacia nuestra alma. Es el que le da sentido, propósito a nuestra vida. La voluntad de Dios está revelada y la nuestra se manifiesta en contra de la de Él. Ahora, como consecuencia de no oír, de no querer, de usar nuestra voluntad, la cual Dios nos dio, en contra de la voluntad de Dios, entonces el Señor les dice, vaya, entonces ahora ya no hay más que hablar, solo les queda juicio. Su casa va a quedar dejada, les va a ser dejada desierta, y la forma en que una casa queda desierta es porque la gente se muere. Que una casa quede sola es porque la gente se murió. Jesús está hablando de juicio. Y luego habla en el verso 39, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es eso que no me van a ver si Jesús continuó con su ministerio? Significa, sus ojos van a estar cegados a la revelación y no van a entender jamás que yo soy el Mesías, que yo soy el único que puedo salvarlo. Y por eso la Biblia, registrada por el apóstol Juan, dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hijos. ¿Qué posición más gloriosa puede haber que esa, hermano? Ni embajador, ni presidente, ni ministro de nada. Hijo de Dios es una posición más elevada que cualquiera. Pero es una revelación. Y cuando usted recibe esa revelación, usted sabe que usted puede vivir en necesidad, en aflicciones. Tiene a Dios que lo va a ayudar, que está de su lado y que todas las cosas van a ayudar para su bien. Pero al final, pase lo que le pase en esta vida, esto es leve, esto es transitorio, esto es pasajero. La gloria venidera que en nosotros se va a manifestar es indescriptible. Así que con convicción uno puede llegar al punto donde ya no retrocede. Llega al punto donde uno confía. Decía un predicador, en nuestra relación con Dios debemos de llegar al punto donde si oímos la voz de Dios que nos dice, tírate de cabeza contra esa pared, solo le digamos, ¿dónde está el agujero, Señor? Y obedecerle, en lugar de quedarse pensando. Porque ¿cree usted que habrá pensado Josué, hermano, con el ejército dando vuelta alrededor de Jericó? Y luego le dice que griten. Ay, sí, con unos grititos va a pasar algo. Porque Dios hace maravillas. Porque Dios se manifiesta de una manera soberana, sobrenatural. Dios va a manifestar su gloria y su respaldo en la vida de aquellos que le conocen, que le creen y que le sirven. Ahora, como este pueblo no le creyó ni le recibió, entonces le dice, no me van a ver. Sus ojos van a estar cegados, van a vivir sin entendimiento. Y me van a ver, les dice de una manera profética, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Significa, hasta que sea bien tarde y se den cuenta
que yo soy el juez de toda la tierra y que yo soy el Rey de Reyes. Aplicándole de una manera contemporánea a la iglesia y a la gente en el mundo a la que se le invita para venir al conocimiento de Cristo, el asunto sería: si no se obedece a la palabra, si no nos alineamos al evangelio, si no hacemos lo que Jesús dijo, convertirnos en discípulos que guardamos sus mandamientos, y vamos a ser discípulos y enseñamos que guarden las cosas que Él mandó. Si no vivimos de esa manera, si vivimos a nuestra manera, aunque estemos en la iglesia, aunque profeticemos, aunque echemos fuera demonios, todavía existe la posibilidad de escuchar al Señor decir: no los conozco, apártense de mí, malditos, apártense de mí, hacedores de maldad. Y eso es dicho a gente que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hubo comunión, porque no hubo dependencia, porque no hubo una entrega verdadera. Hubo religión, pero no hubo una verdadera relación y confianza en Dios. Y ese texto en particular es tremendo porque revela la separación. Señor, si en tu nombre profetizamos, no te conozco. Señor, yo eché fuera demonios, no te conozco. Comunión, conocer significa relación, comunión con Él. Así que si no se llega a ese punto como iglesia, como creyentes de este siglo, a esa relación, a esa dependencia de Dios, entonces los ojos van a permanecer cegados hasta que llegue el día en que se reconozca: Jesús es Dios, Él es el Rey. Pero ya será muy tarde. Y es lo que Jesús les está diciendo: no me van a ver, no me van a percibir, no me van a reconocer como el Mesías que han estado esperando, porque no han querido obedecer, porque no han querido someter su voluntad a la mía. Quieren hacer su voluntad, entonces van a continuar viviendo en ceguera hasta que llegue el momento en que reconozcan y entiendan: yo soy Dios. Como le dijo a Juan: yo soy el Todopoderoso. Así que este capítulo, esta porción de la palabra pequeñísima, hermano, es sumamente interesante para poder ver la secuencia. Dios llama, amonesta, reprende, invita, corrige, anuncia el juicio, ejecuta el juicio. Y ese esquema nos muestra la misericordia de Dios, pero también nos muestra la justicia de Dios. Ahora, este pasaje está conectado con Lucas 19:41. En Lucas 19:41 encuentro un pasaje que realmente me impacta cuando yo considero esto, hermano. Sabemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos que Jesús es, según la profecía de Isaías, el hijo dado, el niño nacido de una virgen, que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí está el Padre eterno en forma humana llorando. Y esto me inquieta, porque mire, en lo natural uno puede llorar por sus hijos. Uno llora por el sufrimiento, uno lamenta que a sus hijos les vaya mal. Uno puede llorar de tristeza en la incapacidad de poder hacer algo por alguien, porque ya no se puede hacer nada. Llorar por alguien que esté en la cárcel, llorar por alguien que murió, por alguien que esté enfermo, arruinado económicamente o sufriendo. En lo natural uno puede llorar como padre. Y eso comienza desde que los hijos están muy pequeños. Uno puede llorar al ser impactado por ciertos padecimientos, por ciertos sufrimientos que hemos visto. Pero Jesús llora por algo que no ha visto, o más bien que no ha sucedido, pero que va a suceder. Y eso estaba profetizado. En los profetas encontramos que Dios había hablado acerca de llorar por el pueblo. Mire qué tremendo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró, hermano. Jesús lloró por la ciudad. Jesús lloró y dijo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti
Cuando tus enemigos te van a rodear con vallado, te van a sitiar por todas partes, te van a estrechar, te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús no lloró porque la ciudad iba a ser destruida, hermano. Jesús no lloró por los muros, o por el templo, ni por las piedras. Jesús lloró por las personas. Y cuando yo pienso en esto, veo el corazón de Dios. Jesús lloró por las personas, porque sabía que iban a sufrir, porque sabía que iban a padecer, y que el juicio en este punto ya estaba determinado, porque ya no hay más profetas que ser enviados. Él era el Hijo que había venido a hablarles, a revelarles la voluntad del Padre, y lo estaban rechazando. Así que ya no hay nada más que hacer, y por eso les expresa de que ellos no han conocido. Si tú conocieses, le dice, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Yo creo que hay algunos aquí esta mañana que tienen que decirle al Señor, pero con un corazón sincero y con un clamor de verdad, hermano. Señor, abre mis ojos para que vea tu gracia. Abre mis ojos para que entienda tu misericordia, para que pueda ver tu paciencia sobre mi vida. Porque he vivido a mi manera, soy dueño de mi agenda, soy dueño de mi dinero, soy dueño de mi tiempo, soy dueño de todo lo que está alrededor mío, pero he dicho que tú eres mi Señor porque verdaderamente no he entendido. Creo que hay gente que necesita en todas partes, en toda iglesia, en toda congregación, necesitan decirle: Señor, abre mis ojos para poder ver. Necesito conocer qué es lo que es para mi paz. Oiga esa frase, hermano. Si supieras, si conocieras en este día lo que es para tu paz. ¿Y qué es lo que es para nuestra paz? La palabra de Dios, hermano. La revelación de la voluntad de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que le va a traer paz. Pero Jesús está diciendo: si pudieras conocer. Pero Jesús está al igual que los padres, porque está en una condición humana limitada. Jesús está al igual que nosotros como padres, llorando, lamentando por algo en lo que no se puede hacer nada, diciendo: tienes tus ojos cerrados a la verdad y no puedes entender. Y lo único que va a suceder y no puede ser cambiado en este punto es el juicio. Tus hijos van a ser estrellados, tus hijos van a ser muertos, tu ciudad va a ser destruida, vas a ser asolado. Y piense que mientras Jesús está hablando esto, Él está llorando. Él está no solamente mostrando la compasión de Dios, sino su humanidad, pero también la voluntad de Él, porque su voluntad no es esa. Su voluntad es que la gente pueda alcanzar la salvación. Así que Él viene y en el último verso, en el 44, cuando Él anticipa: te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está diciendo: porque no me has conocido que yo soy tu Salvador, porque no me has reconocido y no quieres seguirme, no puedo hacer nada por ti. No puedo salvarte porque no soy tu rey. No puedo guardarte ni protegerte porque yo no soy tu escudo, yo no soy tu gloria. Tú no eres mío. No puedo bendecirte. No puedo manifestar mi voluntad sobre tu vida porque tú no has rendido tu voluntad ante la mía. En todo reino, los súbditos reconocen al rey. Y el rey se encarga de que el reino funcione. Y el rey se encarga de que en el reino haya justicia. Recuerde el máximo ejemplo cuando traían a Salomón los problemas, ¿verdad? Como aquel ejemplo cuando él ordenó que partieran al niño. El rey se encarga de impartir justicia a sus súbditos. El rey se encarga de guardar a los ciudadanos de su reino de los reinos enemigos. El rey no anda guardando a los ciudadanos extranjeros.
El rey no anda proveyendo, ni guardando, ni bendiciendo a los que no pertenecen a su reino. ¿Cómo Jesús va a bendecir a los que no son suyos? ¿Cómo Jesús, si no es su Señor, va a cubrirlo? Dios le dijo a Abraham en una relación bien personal: yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Anda delante de mí. Y Abraham anduvo delante del Señor. Y Dios cumplió su palabra. Lo galardonó, lo recompensó, lo enriqueció, le dio larga vida. Y fue su escudo, fue su protector. David habla del nombre del Señor como una torre a la cual el justo corre y ahí será guardado. Pablo habla y un profeta habló acerca de que el justo por la fe vivirá. Es por la fe que me abstengo de, es por la fe que hago esto, es por la fe que no hago aquello, es por la fe que adoro, es por la fe que sirvo, es por la fe que me mantengo dependiendo de Dios. Porque estoy esperando un reino, porque estoy esperando la glorificación de mi cuerpo, porque estoy esperando la manifestación gloriosa de mi Rey, porque sé que voy a estar satisfecho cuando despierte a su semejanza, porque tengo esa esperanza, me purifico. Ese es el enfoque de la palabra. Pero el que no tiene esa esperanza, como dijo el Señor Jesucristo en su último mensaje en Apocalipsis: el que esté sucio, ensúciese más. Pero el que está limpio, límpiese. El que es justo, practique la justicia. El último mensaje de Jesús dado a Juan es: determínese cómo va a vivir. O vive limpiándose más, o vive contaminándose más. Pero no tiene sentido que se limpie y luego se ensucie. Después quiere otra vez limpiarse para volver a ensuciarse. Hay una determinación que hay que tomar. Y esa determinación es de corazón. Es clave la frase final, hermano: no conociste el tiempo de tu visitación. Con pastores hemos hablado de experiencias, por ejemplo, de hablar con ciertas personas y hablarles de Cristo, tratar de guiarlos al Señor y luego entréguele su vida al Señor. Y no, lo voy a pensar, no estoy preparado. Y luego, un par de días después, se murieron porque no conocieron el tiempo de la visitación. Y lo mismo puede pasar con creyentes. Siempre mientras esté aquí voy a continuar diciéndole: hay algunos que estaban aquí y ya no están aquí. Los que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay algunos que estaban aquí y ya no están aquí porque no entendieron las trampas del enemigo, porque no entendieron el tiempo de la visitación, porque no entendieron que hay que buscar a Jehová en cuanto pueda ser, en tanto pueda ser hallado. Hay un tiempo para buscar a Dios y hay un tiempo donde ya no se puede buscar a Dios. Hay un tiempo para comer la palabra, hermano, y hay un tiempo en que la gente va a querer encontrar la palabra. Dios va a enviar hambre por la palabra y no la van a hallar. Pero mientras tanto hay un pueblo que menosprecia la palabra, no la leen, no prestan atención, no están dispuestos con un corazón abierto, con expectativa de recibirla, menosprecian la palabra. Pero viene un tiempo donde vendrá hambre. La gente va a buscar dirección de Dios, la gente va a querer una palabra de Dios, una promesa, y no la van a encontrar porque hay un tiempo con Dios. Y es mi deseo que esta mañana usted pueda entender si este es el tiempo de su visitación, que usted pueda entender si este es el tiempo en el cual usted se determina para poder seguir al Señor con todo su corazón y buscar el reino primero. Es sumamente interesante el pasaje cuando vemos a Jesús llorando, porque nos revela su humanidad, el corazón tocado como cuando lloró por Lázaro. Pero cuando yo considero que es Dios, eso todavía se vuelve mucho mayor. Dios llorando por la muerte, por la pérdida, por el sufrimiento. Pero no solamente llorando por lo que va a suceder, sino porque Él, aún siendo Dios, voy a usar esto entre comillas, no puede hacer nada por aquellos que no quieren
que Él haga algo. Y eso estaba profetizado. Terminamos en Jeremías 14:17. Dios, por medio del profeta Jeremías, le dijo esto al pueblo. Le dirás pues, le dijo esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Dios revela su corazón aquí. Y luego el profeta, con el mismo sentimiento del corazón de Dios, sufriendo por la gente que no puede ser salvada porque no quiere ser salvada, porque no quiere obedecer, porque no quiere creer. El profeta se identifica, y en el capítulo 13, verso 15, el profeta está llorando. Mire, Jesús lloró. Dios revela que Él lloraría por su pueblo y se cumple en Jesús. El profeta, entendiendo el sentido de peligro, de destrucción, de muerte sobre su ciudad, sobre su pueblo, llora. Jeremías 13:15, escuchen y oigan y no se envanezcan, porque Jehová ha hablado. Denle gloria a Jehová su Dios antes de que haga venir tinieblas y antes de que sus pies tropiecen en montes de oscuridad y esperen luz y Él la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. Mas si no oyen esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El profeta, al igual que un pastor, puede meter su corazón aquí y decir: yo voy a sufrir si me doy cuenta de su pérdida. Voy a sufrir si me doy cuenta de su muerte sin esperanza. Voy a sufrir si lo veo fuera del rebaño, padeciendo, viviendo en desgracia, en miseria, enfermo, arruinado. Le compartí a mi hijo yo en una plática que tuve con él un día de estos sobre un pastor al que se le murió la esposa. Y a los 3 meses él quería volver a casarse con una mujer de la iglesia, un hombre mayor que yo. Y yo era su pastor, porque él me había buscado para pastorearle. Y yo le dije: hermano, no está bien. No está bien. Espérese. Espérese. No, me dijo que yo la quiero, ella me quiere. Y yo le dije: usted se va a meter en problemas. Si usted se queda con esa mujer, porque había otras circunstancias sobre cómo la mujer había llegado a la iglesia. Si usted se queda con esa mujer, va a perder su familia, o sea, su hijo, su casa. Va a perder su ministerio, va a perder su iglesia. Y él, al igual que usted tiene el derecho de hacerlo, él pensó: ¿y quién soy yo para hablar de esa manera? Pero yo estaba hablando de parte de Dios. Y me dijo: ¿pero por qué? Me dijo. Él es un hombre mayor que yo, pero yo podía percibir y entender y ver algo que él no podía ver. Y yo le dije: si usted hace eso, va a perder la iglesia, va a perder su ministerio, va a perder todo. La mujer no tiene nada que perder, usted tiene todo que perder. Ese día él me dijo, aquí, en ese pasillo: entonces hagamos algo, me dijo, ya no sea mi pastor. Desde este día cortamos la relación. Y yo le dije: hermano, usted me buscó, yo no lo puedo obligar. Si hasta aquí, hasta este día soy su pastor, hasta este día soy su pastor. Yo solo le advierto lo que viene. Y tal y como le había hablado, hace poco me di cuenta que está bien enfermo, no puede caminar. Y en aquel momento en que las cosas se dieron, perdió la iglesia, perdió el ministerio, perdió todo. Todo, cuando le digo todo, todo. Y hace poco me mandó una notita ahí por una cuestión que estaba pendiente conmigo,
con una letra que quien me la trajo me dijo: el hermano no puede ni escribir, el hermano no puede ni caminar. Y yo me sentí un poco mal dentro de mí, porque yo pensé: si él me hubiera oído. Y pienso que lo mismo se aplica en la vida de mi hermano. Ustedes conocieron a mi hermano Martín, algunos. A mi hermano lo recogimos un día que estaba en Lourdes, él tirado en la calle, con su carne hecha pedazos de la cirrosis. Yo iba a visitar a mi mamá, él estaba tirado en la calle. Iba a visitar a mi mamá, pero por pena no había terminado de llegar. Y yo lo vi, mi corazón se quebrantó al ver a mi hermano, aunque es medio hermano. Y me detuve a hablar con él. Fui a ver a mi mamá, regresé, él estaba ahí tirado todavía. Y yo le dije a mi esposa: voy a llevarme a mi hermano a la casa. Lo recogimos, le hablé del Señor, aceptó a Cristo. Dios hizo un milagro en él. A las 2 semanas ese hombre estaba sano. A las 2 semanas ese hombre estaba sano. Todas las noches hablábamos la palabra. Mira, sentate, esto dice la Biblia, esto dice la palabra, esto dice el Señor. Se restauró, vivió con nosotros, se levantó, recayó más adelante, se metió en un ministerio de rehabilitación, se volvió a levantar. Ahí es donde conoció al hermano Paz. Hermano Paz es testigo de lo que yo estoy hablando, porque yo lo conocí a él ahí. Yo conocí al hermano Pacito ahí, porque él inyectaba a mi hermano. Mi hermano recayó, volvió a levantarse a través del ministerio. Siguió viviendo con nosotros un tiempo y yo hice un pacto con él. Mi hermano mayor. Le dije: vas a ir donde yo vaya, vas a andar conmigo, vas a hacer lo que yo te diga y no vas a hacer lo que yo te diga que no hagas. Sí, me dijo él. Y se sometió y Dios lo levantó. Se convirtió de tal manera, se entregó de tal manera que hasta me ayudó a predicar o a enseñar en el SEM. Dios lo levantó. Dios nos bendijo económicamente de una manera tremenda. Yo pude comprar carro nuevo, pude pagar mi casa, pude salir de mis deudas. Y él pudo comprar todo: lavadora, juego de comedor, de sala, cama, ropa, todo nuevo. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero un día, estando allá afuera, me dijo: mira, me dijo, yo no sé por qué vos, me dice, los hermanos cantan un montón y todavía te subís, me dice, a seguir cantando, me dijo. Y yo le dije: ¿sabes qué, hermano? Yo he entendido que Jesús pasó crucificado 3 horas por mí, y que yo esté de pie 1 hora por él no es nada. Si tú querés donde cantan 2 rápidas y 2 lentas, ya sabes dónde es, vete. Pero aquí yo quiero levantar gente que tenga un corazón para adorar a Dios y que se deleiten en Dios y que entiendan que el único que está sentado en el trono es Él. La adoración no es el tiempo de estar sentado, hermano. La adoración es el tiempo de estar postrado o de pie, porque es parte de nuestro sacrificio delante de Dios. Ese día él me dijo: es que mira, hermano, me dijo, yo estoy cansado, me dijo. Vos sos mi hermano menor y vos me decís a mí lo que yo tengo que hacer. Yo ya no quiero, me dijo. Ese día yo le dije: hoy te suelto. No puedo obligarte a que me sigas, a que confíes en mí. ¿Has visto lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Desde este día no me meto más en tu vida. Y lo solté. Como a los 3 meses murió, porque no entendió que no eran sus fuerzas. Él había experimentado la gracia, el favor de Dios, el poder de Dios, milagros, respaldo, pero no entendió que el evangelio no se vive un día ni una etapa. El evangelio es un estilo de vida.
porque Dios nos ofrece su gloria para siempre. Pero se necesita una determinación de corazón para poder ver a Dios obrando en nuestra vida. Así que al igual que el profeta llora, que Jesús lloró, que un padre llora, que una madre llora, creo que también todo pastor puede llorar al considerar la pérdida o el sufrimiento de aquellos que no quisieron obedecer. Y quizá en algún momento la palabra puede ser fuerte, puede ser dura, pero si usted la recibe, puede ayudarle a que sea bendecido. Póngase de pie y esta mañana quiero llamar a este pueblo que se reúne en este lugar y que ha tenido la oportunidad de escuchar la meditación esta mañana, a que tome una decisión de corazón, como le dijo Elías al pueblo de Israel. Decídase de corazón, hermano. El día domingo por lo menos usted mire estar aquí tempranito, hermano. Determínese que va a vivir por la fe, va a vivir por la palabra, va a obedecer la palabra y esperar que Dios haga lo que Él dice en su palabra. Quiero pedirle que incline su rostro y de una manera personal le pida al Señor, si lo que quiere decirle: Señor, abre mis ojos para que vea lo que el pastor está hablando porque no entiendo. Si lo que quiere decirle: Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte. O quizás decirle: perdóname, Señor, porque conociéndote me he vuelto atrás. Hable con el Señor lo que usted considere necesario, pero yo hago la invitación esta mañana. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero